porque sabemos que el trabajo en él nunca es vano. Desde las instalaciones de la Iglesia Central de Santidad. A continuación, Tiempo de Santidad. En estos días, en el mes de febrero específicamente, las personas hablan bastante de amor. Eso es lo que más, al menos en teoría, es lo que más se oye decir. Y es una buena oportunidad también para el mercado. Escuché en una información también de que a pesar de que se habla mucho de amor y a pesar de que también hay un mes en el cual las autoridades, las alcaldías, colaboran ofreciendo bodas gratis, a pesar de todo esto, también el número de divorcios está creciendo. Eso es la realidad de nuestra sociedad. Hay algo que no anda bien, y por eso nos está pasando factura, como acostumbramos decir. Yo estaba pensando, ¿qué hubiera pasado si el Señor Jesucristo hubiese venido el 14 de febrero? ¿Qué hubiera pasado? No sé si se hubiera quedado con el peluche en la mano, con el ramo de flor, con la tarjeta, con la invitación. No sé. Allá en mi pueblo, en el 14 de febrero, celebran una feria. Es una feria muy sonada en toda la zona. Y va mucha gente a la feria del 14 de febrero y también van los cristianos a la feria. Van casi todos. Es un tiempo de paganismo extremo, una lujuria que no le hace bien a la sociedad. Hoy vamos a leer un pasaje de la Biblia que me deja algunas dudas, pero quisiera enfocarme en aspectos prácticos, sencillos, que nos enseña este pasaje que vamos a leer. Se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 25, los primeros 13 versículos. También saludamos a las personas que nos ven a través de la internet y también a través de este medio televisivo, Canal Imagen de Santidad. Gracias por estar pendiente de esta programación y le motivamos a que se quede y que también abra su Biblia en casa o quizá en su aparato tecnológico. Usted también puede allí buscar su Biblia y podemos leer juntos, porque hoy queremos leer, analizar y sacar algunas conclusiones de lo que allí estamos viendo en este pasaje, que es muy conocido en ciertos ámbitos. Es una parábola que el Señor Jesucristo narró en aquel tiempo. Es una especie de discurso, es un discurso largo que en la Biblia está compuesto por 2 capítulos, Mateo 24, Mateo 25 también. Así que la parábola esta no es única, está relacionada con los 2 capítulos 24 y 25. Pero vamos a leer solo este pasaje. Dice de la siguiente manera: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle.
Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta parábola es una ilustración de la venida de Cristo. Y como dije en un inicio, no es exclusivamente la parábola lo que nos dice todo. En el capítulo 24 encontramos que Jesús dio una profecía acerca de la destrucción del templo de Jerusalén. Y como todos estaban maravillados de aquella construcción que había costado muchos años, muchas décadas, Jesús se atreve a decir algo que probablemente no fue tan agradable, porque lo correcto era quizá como buscar formas para conservarlo. Y más bien dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Los historiadores nos dicen que esa profecía se cumplió tiempo después, cuando Jerusalén fue sitiada, fue quemada y también fue derribado ese templo, y literalmente se cumplió la profecía que no quedó piedra sobre piedra. Pero los discípulos, ellos más bien al escuchar aquella profecía, ellos hacen algunas preguntas. Señor, dinos, esto está en el 24, el versículo 3, la parte B dice: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Estas fueron las tres preguntas que los discípulos hicieron. ¿Cuándo serán estas cosas? Esa es una. La segunda: ¿qué señal habrá de tu venida y también del fin del siglo? Hay bastante especulación y también interpretación en cuanto a este tema. Por eso no quiero ni enredarlos a ustedes, porque yo mismo no estoy claro en algunos aspectos. Porque hay bastante. Yo escuché decir hace poco que los científicos últimamente han hecho un han descubierto que el fin del mundo no va a existir, y entonces que hay pruebas científicas para ello. Pero también hay teólogos que también lo explican, que el fin del mundo no será. Ahora, pero hay algo que sí Jesús lo dijo con certeza: es la venida de Él mismo a la tierra. Y lo aseguró que va a suceder, y dio señales. La gente pidió señal, y Jesús dio una serie de profecías que van a suceder. Pero en la Biblia hay algo interesante, que las profecías en su mayoría no tienen orden cronológico, tampoco tienen fecha en la cual se anuncia que se cumplirá. Solo se dice la palabra, y hay cierta terminología que a uno lo confunde, como por ejemplo la palabra pronto. Jesús dijo: he aquí vengo pronto. Y para nosotros la palabra pronto significa ya,
en cuestión de segundos. Pero en la Biblia la palabra pronto a veces es ya y a veces tarda siglos en cumplirse pronto aquella profecía. Habría que estudiar números, significados y todo eso. Y claro, sabemos que es que para Dios el tiempo de Él en muchas ocasiones no concuerda con el tiempo de nosotros. El tiempo de Dios con el tiempo de nosotros es tan diferente. Y hay bastantes ejemplos en la Biblia. Pero en este caso, Jesús, después de anunciar todo lo que va a suceder y que algunas cosas ya sucedieron, Él mencionó 3 ejemplos. Habló de un hombre que hizo un mal trabajo. Habló de 10 jóvenes que no estaban 100% preparadas, 5 de ellas. Y también habló de los talentos, o sea, 3 ejemplos que mencionó. Y saben que en esos 3 ejemplos hay una frase en común. Y esa frase en común es: velad pues. Y dice, ¿por qué? Porque no sabéis el día ni la hora. En algunos pasajes dicen que vuestro Señor ha de venir, y en otros dice en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pero la recomendación es: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. En un pasaje específicamente dijo Jesús: ni los ángeles que están en el cielo saben el día ni la hora en que Cristo va a venir. Nosotros no sabemos, y el que diga que sabe es un mentiroso, no sabe nada. No creo que alguien sabe más que los ángeles que están en el cielo. Sí, eso es imposible. Entonces el objetivo de este mensaje es al menos despertar en nosotros la intención de estar preparados para cuando Cristo venga. Yo sé que todos tenemos proyectos y planes, y el riesgo es que esos proyectos y planes sean la prioridad número 1 y que probablemente esperar la segunda venida de Cristo no vaya a ser que esté entre la prioridad número 10. Debería ser la número 1. Yo tengo una casa empezada, nada más, solo está en paredes. Y yo siempre espero que mi prioridad no sea esa casa. Y ustedes tienen planes, tienen proyectos. Algunos quieren casarse este año, viajar, construir, graduarse. Y todas esas cosas no son malas, pero hay una prioridad. Jesús dijo: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. Cuando yo era niño, escuchaba decir bastante a las personas acerca de la venida de Cristo. Y todos los días en la mañanita que despertaba me alegraba porque no vino esa noche. Había creído que Jesús iba a llegar a medianoche, porque la Biblia habla de la medianoche. Entonces se vuelve como más como una superstición a temerle a la medianoche, porque también algunos dicen que es la medianoche en cuando salen los espíritus, los demonios a hacer estragos. Yo en mi creencia que Cristo vendría a la medianoche. Hoy después me doy cuenta que eso es como simbólico, porque en toda la tierra no existe la misma hora al mismo tiempo. Mientras en un lugar es medianoche, en otro país es mediodía, o está amaneciendo, está atardeciendo. Entonces no vamos a tomarlo al pie de la letra que Jesús va a venir a medianoche,
Lo que sí nos dice la Biblia es que va a suceder y que el riesgo es que va a venir, dice la Biblia, en la hora que menos pensáis. ¿Ustedes recuerdan los que ya días nacimos, la llegada del 2000? Todo mundo preocupado, tenso, porque se nos había hecho miedo de que algo iba a suceder en la llegada del 2000, que las computadoras y que etcétera. Y los cristianos decíamos, algunos decían que Cristo iba a venir en el 2000. Pues fíjense que solo escuché que la mayoría decía, desde ese momento dije yo, ya no vino el 2000. Porque la Biblia dice que vendrá a la hora que no pensáis. Ahora, en este caso Jesús mencionó esta parábola que yo quiero mencionarla porque es muy interesante. Aquí lo que nosotros encontramos son personas que están ocupadas y que tienen el mismo propósito en común. Aunque no tienen los mismos elementos, pero tienen la misma intención. ¿Sabe que las 10 vírgenes están esperando al novio? O sea, hay un objetivo común. Ellas están pensando lo mismo que los demás. Ellas son vírgenes, ellas tienen lámpara cada uno, están esperando al mismo Señor, se durmieron todas, están en el mismo lugar. O sea, ¿qué les hace la diferencia? ¿Saben qué me puse a pensar yo? Y perdónenme, pero puedo estar equivocado en esto. ¿Qué pensé en la iglesia? La iglesia es el lugar donde tenemos bastantes aspectos en común. Nosotros estamos en el mismo lugar, venimos a todos, decimos que venimos a lo mismo. Si estuviésemos allá en los portones, en la entrada, y a cada persona le preguntáramos ¿a qué viene?, existe la probabilidad de que la mayoría contestarían la misma respuesta: vengo a adorar a Dios. O posiblemente diría: vengo a escuchar la palabra de Dios. Pocos dirían, o casi nadie: vengo a ver si hay alguna muchacha bonita por aquí que me guste. Uno que otro, o una que otra. Pero la mayoría tenemos aspectos en común. Vamos a la misma iglesia, tenemos la misma doctrina, tenemos la misma Biblia, cantamos lo mismo, nos sentamos en la misma banca, estamos viendo a la misma persona. Tenemos muchos aspectos en común nosotros como iglesia. Entonces vamos a ver que hay algo que sucedió entre ellas. Lo que sucedió, según nos dice la Biblia, es que cuando llegó el esposo, unas entraron y otras no entraron. Allá hay una gran diferencia. 5 entraron y 5 no entraron. Y las que se quedaron fuera, según la historia, nunca tienen una oportunidad para entrar. No hay allí una palabra de esperanza que le diga: espera un tiempo, tal vez más tarde. Sino hay una respuesta tan drástica, tan firme, y simplemente es: no las conozco. No las conozco. No hay esperanza. Y las que están adentro no tienen ni una posibilidad de que la saquen, porque están adentro. Hay algo que dice la Biblia: se cerró la puerta. Parece que era automática. No la cerraron, se cerró. Hay un pasaje en la Biblia donde dice casi lo mismo. Fue cuando Noé y su familia y también los animales entraron en el arca, que también dice la Biblia que la puerta se cerró. Y una vez que fue cerrada esa puerta, nadie la puede abrir. Noé no estaba autorizado, no tenía el poder para hacerlo. Aunque hubiese tenido la intención, era imposible, porque la cerró Dios. Y Él mismo dice que lo que Él cierra, nadie abre.
y lo que Él abre, nadie puede cerrarlo. Aquella puerta fue abierta hasta que Dios dio la orden un año después, cuando el agua se había secado. Entonces, ¿qué sucede? Y esto debe servirnos para reflexionar bastante. ¿Qué sucedió entonces con las muchachas que entraron? ¿Y qué pasó con las que se quedaron fuera? Estuve viendo que hay bastantes aspectos en común, como lo dije al principio, y voy a ir más despacio pensando en cada uno de ellos. Primera cualidad común, la Biblia dice que eran 10 vírgenes. Mire usted, ¿qué nos dice esto? Que tienen las mismas cualidades, las mismas características, tienen las mismas virtudes, son vírgenes. Eso demuestra de que tienen cuidado especial para ellas mismas. Algo más, nos dice también la Biblia que cada una tenía una lámpara. Cada una tenía una lámpara. Las lámparas aún hoy en día sirven para dar luz. O sea, cada una tiene una fuente de luz. Ya la tiene esa fuente. Ya tiene, quizá no lo más importante, pero tiene uno de los aspectos que son muy importantes, que son indispensables para que las tinieblas desaparezcan. Algo diferente. ¿Qué sucede con las que entraron? Las que entraron, dice la Biblia, que tenían aceite en sus lámparas. Aquí está la pequeña diferencia. ¿Sabe que las 10 eran vírgenes? Las 10 tenían lámparas, pero solo 5 tenían aceite en sus lámparas. Y algo más dice la Biblia, que aparte de que tenían aceite en sus lámparas, también tenían otra vasija aparte que la tenían también llena de aceite. Yo le llamo en esto que eran previsoras, no eran descuidadas, era gente que se anticipa al problema, al hecho. Entonces, tienen aceite en sus lámparas, pero también tienen otro utensilio que también lo tienen lleno por si hace falta. Algo más que nos dice la Biblia de las que entraron. Dice que eran prudentes. Eran prudentes. Yo le escribí una frase allí, que sabían tomar decisiones sabias. La palabra prudente en la Biblia no es lo mismo que la palabra prudente para nosotros hoy en día. Porque el prudente en nuestros tiempos le consideramos que es una persona educada. Es una persona que sabe hablar. Pero en la Biblia la persona prudente es la persona que sabe decidir correctamente. Sabe tomar una decisión. Porque puede haber un prudente tonto, como el bolo en la cantina que no pelea con nadie. Es prudente, no arma pleitos, solo bebe, se fondea como dicen, se levantó, se ve, pues, aparentemente, pero no está tomando decisiones correctas. ¿Qué más? Dice, esperaban al esposo. ¿Para qué lo esperan? Para celebrar, para entrar a la fiesta de bodas. Para eso lo están esperando, para entrar a la fiesta. Entonces uno puede pensar en estos tiempos. Recuerde que la Biblia tiene frases muy amorosas, muy sensibles, y que nosotros la vemos como: este es nuestro Dios. Este es mi Dios es grande, amoroso, lleno de misericordia, compasivo, lento para la ira. Pero hay ciertos pasajes en la Biblia que nada que ver con eso.
sino parece áspero, parece intolerante, no da tiempo extra. Y aquí vemos algo que parece injusto. Y yo creo que en nuestra manera de evaluar o en nuestra manera de pensar, probablemente nosotros lo pensaríamos que eso es injusto, aquello. Porque miren, las características de las que quedaron fuera tienen casi las mismas de las que entraron. Miren la primera, también eran vírgenes las que se quedaron fuera. ¿Qué le dice esto? Que eran también bien cuidadas, igual que los demás. Yo he conocido gente, y esto es específicamente solo para los miembros de la iglesia de santidad. He conocido gente que me dicen, mire, yo conozco muy bien la doctrina de la iglesia de santidad. Y comienza a decir, es una doctrina bíblica, es una doctrina sana. Y comienza a decir, pero la vida de ellos, nada que ver con la doctrina. Un poco parecido, ¿ah? Con aquellas que eran vírgenes. O sea, están en el círculo de la gente santa, están en el círculo de la gente aparentemente limpia, la gente cuidada, la gente que no es sucia, la gente que no está perdida, la gente que en apariencia anda muy bien. Eran vírgenes, estaban muy bien cuidadas. Tenían sus lámparas también, o sea, ellas también tienen la fuente de la luz. Y si acaso esta es una herejía, perdónenme, pero yo me pongo a pensar también un poco parecido, así como que todas tenían Biblia. Es la fuente de la luz. ¿Sí? Recuerdo cuando yo llegué a la escuela El Sembrador, yo me equivoqué el primer día. Estaba más joven, era más ignorante. Y es que cuando el primer día que llegamos nos invitaron todos al templo, todos al culto de bienvenida. Mi sorpresa fue que todos los estudiantes y empleados muy puntuales a la hora indicada entrando al culto. Todos muy bien formales, con la camisa por dentro abotonado y etcétera, y todos Biblia y todos llevaban himnario. Ninguno mal vestido, ninguno mal peinado, ninguno vestido informal. O sea, qué bonito aquello. Dije yo, esto sí está precioso. El siguiente día, cuando fuimos a trabajar, nos dimos cuenta que no era cierto. Fíjense que a veces uno se equivoca en la vida. Y yo he visto gente, y yo les recomiendo que mejor no lo hagan. Cuando la gente dice, mire, ese sí es buen cristiano, ¿ve? Mírele el pelo, ¿ve? Lo tiene bien cortadito. Mire, aquella también si es una buena cristiana, mírele las orejas, no tiene nada, ni siquiera un hoyito se ha mandado a hacer. Mire la persona que, o sea, no es suficiente evidencia de que la persona, y algunos hasta se atreven a decir, mire, ella sí se va a salvar y aquel otro no. Yo aconsejo que mejor no lo hagan. Nos podemos equivocar. Es que hay cosas en la vida y que la Biblia nos advierte que son peligrosas. Ellas eran vírgenes, también tenían lámparas. La palabra lámpara también es lo mismo que luz o símbolo de luz. Y el rey David dijo, lámpara es a mis pies tu palabra. Hoy en día se le llama luz al conocimiento. Entonces podríamos decir lo mismo, que también eran personas que tenían conocimiento, pero tenían lámparas, pero no tenían aceite. ¿Y qué significará tener aceite? Solo tal vez como para curiosidad un poquito. Porque cada persona tiene su propio argumento de qué es aceite. Y algunos dicen aceite es esto, aceite es lo otro. Pues el aceite en aquellos tiempos, había un aceite que era el que se usaba para ungir a los reyes y a los sacerdotes para un oficio especial. También había aceite que se utilizaba para ungir a los enfermos para que sean sanados. Y también el aceite para las lámparas. Es
como decir combustible. Hoy en día el aceite es más amplio su funcionamiento. Hay aceite para, también hay para cocinar, también hay aceite para los enfermos, nosotros lo utilizamos. En la iglesia también hay aceite, lubricantes para los motores. Y nosotros sabemos que una máquina no le usamos el aceite indicado o simplemente no le cambiamos el aceite, el motor se va a fundir y se pierde aquella máquina. ¿Qué podría pensar entonces de una lámpara sin aceite? Y el problema es que vienen a darse cuenta que no tienen aceite hasta el momento que la necesitan. ¿Cómo no supieron todo el día? ¿Cómo no se dieron cuenta al inicio de la noche? ¿Cómo no se dieron cuenta a la hora de llevar las lámparas como para revisarla que no tienen aceite? Sino hasta el momento cuando la necesitan vienen a descubrir. Con razón la Biblia le llama insensatas, que insensato quiere decir sin sesos, o en otras palabras que no usa la cabeza. ¿Cómo se pone a encender el carro sin revisarlo? Que no tiene aceite, que no tiene gasolina, que no tiene etcétera. Entonces la Biblia le llama que son tontas, así le llaman. ¿Sabe qué? ¿Cuál es la aplicación que saco yo allí? Que es ese tipo de personas que a lo más importante no le dan importancia. La maquinaria le puede funcionar tal vez sin algunas cosas, el carro sin aire acondicionado, pero no sin aceite. Vemos allí que lo más importante para que la lámpara funcione necesita aceite, porque de lo contrario no va a encender y va a quedar en tinieblas. Entonces estas jovencitas le habían dado poca importancia a lo más importante en la vida. Ustedes han escuchado aquel versículo que dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Y luego dice Jesús: ¿y qué recompensa dará el hombre por su alma? Allí le está dando a entender lo más importante del ser humano. Lamentablemente hoy en día es la que menos vale. Escuché un testimonio de una persona que dice era muy religioso en su tiempo, fiel a su religión, a sus normas. Y de las normas incluía también la vestimenta y todo lo demás. Resulta que allá estaba al aire libre un predicador y estaba predicando. Y ve que no, esa predicación no es ni buena, atenta contra su conocimiento, contra su doctrina, contra su religión. Entonces planificaron subir al estrado, tomarlo por la parte de atrás y arrastrarlo, golpearlo. Cuando estas personas han planificado hacer ello, dice que mientras la persona estaba predicando, ellos iban a entrar por la parte de atrás. Pero dice esta persona en el testimonio: Dios guía a este predicador y mira hacia atrás y los tiene frente a frente. Y les dijo estas frases más o menos así: jovencito, le dice, qué bueno sería que así como tienen de limpia la ropa, así tuvieran de limpio el alma. Solo dijo eso, dice, no recuerda nada más. Fue como que, dice que sintieron ellos como que un cable de alta tensión eléctrica entró por su cuerpo y los adormeció a todos. Cuando ellos ya
volvieron en sí, estaban de rodillas confesándole y entregándole su vida a Cristo. Lo más importante ahora, tampoco vayan a interpretar mal, no estoy en contra del buen vestir, en contra de la excelente educación y estudiemos todos al máximo, aprovechando los medios y los recursos que Dios nos ha dado, sin descuidar la esencia, lo más importante, lo más valioso que cada uno de nosotros tenemos. Estas personas habían descuidado lo más importante. No funciona la lámpara sin aceite. Puede funcionar tal vez sin otra cosita que le haga falta, pero menos sin el aceite. Ellas esperaban también, ellas también querían celebrar, ellas también querían entrar a la fiesta, ellas también querían. Entonces yo siempre me pongo a pensar que si nosotros le preguntáramos a todos ustedes, los que nos están viendo a través de la televisión y también a través del internet, si les preguntáramos a todos, ¿cuántos de ustedes quieren ir al cielo? Yo les aseguro que todos ustedes levantan la mano. ¿Verdad que sí? El problema es cuando se pregunta, ¿y cuántos quieren servir? ¿Y cuántos ya están evangelizando? ¿Y cuántos diezman? ¿Cuántos ofrendan? ¿Cuántos oran? ¿Cuántos ya perdonaron a su enemigo, al prójimo? ¿Cuántos, en pocas palabras, cuántos están obedeciendo la Biblia? Allí está la diferencia. Entonces estas jovencitas, ellas tenían la misma intención, entrar a ese lugar preparado para una fiesta. ¿Qué podemos aprender nosotros entonces hoy en día? Número 1, aprender a ser prudentes, pero no prudentes en el sentido de la secularidad de hoy, sino prudentes en el sentido bíblico. La Biblia dice que prudente es aquel que oye y obedece la palabra de Dios. Esa es la que la Biblia le llama prudente. Si no, lea la parábola aquella del que construyó la casa sobre la roca y también el otro que la construyó en la arena. Al que la construyó en la arena, la Biblia le llama prudente y dice que es prudente porque oyó y también puso en práctica lo que había escuchado. Ese es lo que nos recomienda la Biblia. ¿Qué más nos recomienda la Biblia? Que debemos estar esperando la segunda venida. Y esto debe ser un estado permanente y total. Hay algunas cosas que hemos pensado, por ejemplo, cuando planificamos una vigilia en las iglesias. Por si Cristo viene a medianoche, hagámosla hasta el amanecer. Pero no tiene suficiente sustento bíblico, porque en la Biblia encontramos al menos 3 ejemplos de algo que sucedió y cómo fueron encontrados porque no estaban esperando a su Señor. Lucas 5:35 nos dice: cíñanse vuestros lomos y sean prudentes, mantengan sus lámparas encendidas, porque no saben el día y la hora en que Cristo va a venir. En el libro de Mateo, el 24, del 45 en adelante, encontramos nosotros la persona, un ejemplo de no estar preparado. ¿Y saben cómo es el ejemplo? ¿Ustedes lo ven? Yo creo que ustedes ni hambre tienen. Lo voy a leer. Dice así: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Ahora bien, mire lo que dice: pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, miren lo que dicen algunos: el Señor tarda en venir. Tienen años de estar con esa bulla. Mi Señor tarda en venir. Y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe,
Y miren lo que dice, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas y allí será el lloro y el crujir de dientes y allí no valen súplicas, porque la decisión la tomó Dios de sacarlo y de castigarlo duramente. ¿Qué era lo que estaba haciendo? ¿En qué manera no estaba preparado esta persona? Nosotros podríamos decir, es que no estaba en ayuno y oración ese día. No, ¿saben qué era lo que estaba haciendo? Dice la Biblia, golpeando a sus consiervos, maltratándolos. Me pongo a pensar yo en aquellas personas que se deleitan criticando a los demás. Dice, golpeando a sus consiervos. Y además de eso, comiendo y bebiendo con los borrachos. O sea, en una parranda. Allí lo encontró. Mucho cuidado con esto. Hermano, a veces la gente dice, no, hoy estamos en tiempos postmodernos, donde las cosas antiguas ya pasaron, y eso beber y entrar entre los borrachos no es malo con tal de que yo no beba. Al menos en este pasaje encontramos que así lo hallaron aquel y por eso se quedó afuera. ¿Qué estaba haciendo? Estaba siendo infiel en la responsabilidad que se le había encomendado. Y parte de la infidelidad era estarle dando gusto a su carne, a diestra y a siniestra, y fue hallado y fue dejado aparte. En Mateo 25, del 14 en adelante, está la parábola de los talentos, la que conocemos, y allí se refiere a dinero. Es la historia que dice que a uno le dio 5, que a otro 2 y que a otro 1, y que el Señor se fue lejos. Y como aquel dijo, regresó cuando no esperaban que iba a llegar, y la sorpresa es cuando llama al primero. ¿Cuántos talentos te di? 5. Aquí hay 5 más. Tengo 10. Excelente. Te felicito. Bien hecho. Luego llama al otro. ¿Y tú? Yo recibí 2. ¿Y cuánto tienes? Tengo 4. Excelente. Bien hecho. Y luego llama al otro, ¿y tú? ¿Cuánto recibiste? 1. ¿Y cuántos tienes? 1. ¿Y por qué? No, es que yo ya me di cuenta que no eres la gran cosa, eres malo, eres pícaro, delincuente y querías vivir de mis intereses, de mi trabajo, y yo no soy tonto. Aquí está lo que es tuyo. Aparentemente honesto aquel tipo. Pero ¿saben qué le dijo? Siervo malo y negligente, por lo menos deberías haber ido al banco, aunque sea eso hubieras hecho. Casi como le dijo Aragán, sin iniciativa. Si no querías trabajar, por lo menos hubieras depositado este dinero al banco y hubiera ganado algo de intereses. ¿Y saben qué dijo? Quítenle el poquito que tiene, désenlo al que tiene más y échenlo afuera. O sea, la misma sentencia, y allí dice, va a llorar y le van a rechinar los dientes. O sea, no era solamente llorando de hipocresía, sino llorando de a de veras. ¿Qué no estaba haciendo esta persona? Estaba siendo un mal mayordomo. Estaba trabajando mal con lo que se le había confiado. Eso es lo que vemos. Y por eso se quedó fuera. Y el otro ejemplo, el versículo 31 en adelante, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Y entonces el rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque dice, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Eso nosotros por lo general le llamamos social, proyección social. Casi siempre eso no le llamamos como espiritual, ¿verdad? Miren, la hermana es muy espiritual y aquel no es tan espiritual porque está fundando un hospital.
A veces uno cae en ese error de condenar la persona que se dedica a labores sociales. Y aquí encontramos una recompensa por labor social. Dice, estuve en la cárcel, estuve desnudo, me daba ropa, me vestía, me daba de comer. Entonces, que vemos otra forma de estar preparado es estar haciendo acción social con el necesitado. Entonces, les he mostrado 3 ejemplos bíblicos de cómo estar preparado. O sea, no solo es como algunas veces hemos creído, que el Señor le encuentre ayunando ese día. Claro que es bueno, pero según la Biblia es más que eso. Yo me ponía a pensar, porque ya viene el verano. Si el Señor no viene en el invierno y viene en el verano, y a uno lo encuentra metiéndole fuego al bosque y al otro lo encuentra sembrando árboles, ¿cuál de los dos está haciendo la voluntad de Dios? Un excelente mayordomo. Y entonces la Biblia nos enseña que conocer a Cristo es indispensable. Mateo 7:21. Señor, en tu nombre echaba fuera demonios, en tu nombre sanaba enfermos, en tu nombre. Y luego la Biblia dice que Jesús va a responder diciendo lo mismo que aquel tiempo: no los conozco. Hacedores de maldad. ¿Será posible hacer una cosa buena y al mismo tiempo mala? Según la Biblia, sí. Una persona puede hacer cosas buenas con una mano y hacer cosas malas con la otra. Y sí, lo que dice con la boca lo deshace con los pies. Entonces, la Biblia nos recomienda ser íntegros en todo. No es suficiente la lámpara, necesita aceite. No es suficiente venir a la iglesia, necesitamos a Cristo. No es suficiente haber oído de Cristo, es mejor conocerlo a Él, estar con Él. Porque según la Biblia, la puerta será abierta solo para aquellos que conocen a Cristo y que Él también los conoce. Vamos a concluir este tiempo invitando a don Armando Flores. El hermano Armando, cariñosamente, don Armando. Él tiene un canto especial que compartir con nosotros y entonces le vamos a escuchar. ¿Es cierto? Motívenlo. Gracias. Yo creo que el mensaje de hoy concluye o es parte, hermano, sobre esta alabanza también. Me tiene desde el año pasado estudiándolo, y créalo que para mí ha sido una bendición, y anoche soñé con él. Aparte de estarlo entrenando, y la verdad que no es labor realmente. Le decía ahorita, Señor, es para adorarte a ti, reconociendo de que tú eres Dios, y que como hoy se ha predicado, también podamos hacerlo una realidad en nuestras vidas. Terminó de Dios la gracia y los juicios de su ley, todos quedan suspendidos a la entrada del gran Rey. Ya se ven brillantes nubes que a la tierra le traerán con sus ángeles millares. Por los suyos viene ya el Rey, ya viene el Rey, ya viene, ya se escucha la trompeta. Por los suyos
suyos viene ya, oh el Rey, ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, ya viene por mí. Los sepulcros se han abierto y los justos salen ya, con sus cuerpos transformados a su Rey recibirán. Los amigos que la muerte separaba tiempo atrás, se verán de nuevo juntos y me encontrará el Rey. Ya viene, el Rey ya viene, ya se escucha la trompeta, por los suyos viene ya. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, ya viene por mí. ¿Cuántos dicen ya viene por mí? Como decía el pastor, todos queremos ir al cielo. La vaina es hacer lo otro, ¿verdad? Pero en eso estamos, preparándonos para esa gran venida. ¡Qué bien! Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, ya se escucha la trompeta, por los suyos viene ya. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, ya viene por mí. Gloria a Dios, ya viene por mí. Pongamos en pie. Esperamos la venida de Cristo, ¿verdad? Como el apóstol Juan dijo allá, ven Señor Jesús, dijo. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias. Esperamos tu venida, Señor, y estamos ansiosos para participar en las bodas del Rey, en las bodas del Cordero, y estar allí con los santos ángeles de Dios, disfrutando de aquel banquete que jamás hemos visto aquí en esta tierra. Señor, oramos que des oportunidad y que las personas decidan pronto entregar su vida a Cristo ya. Oh Dios, ayúdanos a todos a amarte más que cualquier otra cosa de valor que nosotros vemos en esta tierra. Tú vales mucho, tú vales más que todo lo que hay en el universo. Por eso, Señor, a ti te amamos, a ti te esperamos. Queremos verte, queremos estar contigo, queremos estar en las bodas. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús.